María, buenas tardes. Estamos así en Onda Incides, no sé si tenemos un nombre, en una sección que tenemos de podcast que hemos iniciado ya hace unos cuantos años, en una sección que llamamos de podcast que se llaman ¿Y tú de quién eres? Y esta vez pues tenemos el honor de entrevistarte a ti y te damos la bienvenida, María Bris Portillo, muchas gracias. Bueno, pues nos hace mucha ilusión. Voy a empezar presentándote un poco de forma breve, aunque también me gustaría que dijeses un poco sobre ti tú misma. Bueno, eres payasa, eres actriz, eres humorista, No, actriz no, payasa. Actriz, las payasa. actrices tienen que estudiar texto y Vale. Pero en verdad tienes muchos personajes, además de ser María Bris, ¿no? Eres que tienen vida propia. Eres Brígida Fornicio, Superpower. Y bueno, hace tanto tiempo que tú y yo nos conocemos personalmente que casi podría responder a las preguntas que te voy a hacer yo sola. Pero me oh, apetece y nos apetece que nos hables de ti misma, pues tú, ¿no? Bueno, también quería decir que eres tan conocida en Extremadura y como yo digo, como en el sur global, por tu trayectoria personal, por la laboral, que igual hasta no necesitas presentación para nuestro público. Y haces cosas así que son tan valientes y tan transgresoras, tan divertidas, que bueno, pues me resulta muy difícil elegir con qué te presento. Entonces vamos a decir de forma breve que eres integrante de la Sincarpa. La Sincarpa es una asociación sin ánimo de lucro que está especializada en el humor como motor de cambio y es una asociación que integra muchos proyectos que luego nos vas a contar tú despacio. Pero antes de eso, siempre que hacemos este podcast, le preguntamos a la gente esa pregunta de ¿y tú de quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué te ha llevado a ti al humor y a trabajar vinculando lo social con las artes o a la inversa, ¿no? O viceversa. Así que ahí te lanzamos la primera pregunta. ¿y tú de quién? Me encanta. Yo soy de la Virgen María de Mari Carmen y Javier. Eh, Mira que me había leído las preguntas para estudiar, ¿eh? Pero es que nada, luego se pone nerviosa y vale, mira, vengo de una familia cristiana. Y entonces, y mi padre tuvo que emigrar a Colombia, fue inmigrante a Colombia porque era perseguido por un grupo terrorista, el Grapo, un grupo de izquierdas. Y entonces nosotros viajamos a Colombia por seguridad familiar, básicamente, para que no se cargaran a mi padre. Entonces, claro, desde ahí empieza toda una configuración personal. Y una estructura de pensamiento desde la iglesia y desde los misioneros, las antiguas misiones con los curas. Entonces, muchos fines de semana íbamos con ellos y claro, ahí hice un chico, y yo recuerdo que una vez nos llevaban al colegio, por supuesto al colegio español, al Reyes Católicos, y se les llamaba, a los niños de la calle se les llamaban despectivamente gamines. Un gamín era un niño de la calle enganchado a la droga y tal. Y mi madre había medio madrinado uno, y no lo puedo poner todo muy en pie porque yo debía tener unos 6 7 años, no más. Y, y un día me paró y le dijo, ay, venga, nos vamos a ir a desayunar y te compro un merengue. Y el otro dijo, no, un merengue no, hacía un frío del carajo en Bogotá. Dice, un merengue no, un helado. Dijo mi madre, ¿un helado con este frío? Dice, sí, que yo no he probado un helado en mi vida. Y el chaval debía tener unos 14 años. A mí eso me reventó la cabeza. O sea, ¿cómo que había niños que no habían probado un helado en su vida? Eso era imposible en una concepción de una niña de 6 7 años. Y a partir de ahí ya empecé yo a construirme. Entonces, claro, yo fui súper cristiana. Fui súper católica hasta los 24 25 años y luego viajé a Ecuador, ahí conocí la teología de la liberación, que me flipó, a Monseñor Romero, bueno, en fin, de ahí. Y después en la universidad con Pablo Gárgamel, un colega maravilloso, que estaba metido en el MST, en el movimiento de los sin tierra, empezamos a movernos con el 07 y entonces a mí ahí empecé a ver que no había, que la gente buena no solo estaba, los que querían cambiar el mundo no solo estaban en la iglesia, sino que había todo un movimiento obrero de izquierdas, empecé a oír hablar del socialismo, y yo flipé. Y entonces viene un poco de ahí. Y luego ya también en la universidad, yo estudié magisterio, uy, perdona,
voy a ver si esto no lo puedo quitar. Vale. En la universidad, en un campamento de un grupo de trabajo que yo estaba de investigación de deportes de aventura, había un profe, Miguel Ceuta, que era payaso. Y entonces yo me quedé loca y digo, ¿pero cómo payaso? Y dice, sí, que se estudia en Proesdra, en Granada. Y yo, ¿pero cómo que se estudia ser payaso? Que sí, tal. Y me puse a meterlo, yo podía tener, ¿cuántos años está terminando la carrera? 20, 21. Y de verdad había gente que estudiaba eso. Y entonces, nada, yo luego me hice educación social, pero cada vez que había un curso de payasos, allí que me metía. Y conocía a las pulguitas del circo, que casi todas están ahora en el Circo Toribio, a la Inés, inesperada, mi socia, y yo dije, yo quiero ser como esas. O sea, yo quiero hacer reír. Y como era bastante idiota, me salía con naturalidad y me fui profesionalizando, profesionalizando. Entonces metí la izquierda, la iglesia y el humor y salió esto. Totalmente, qué bueno. Y eso, o sea, la universidad ya sí que fue en España. Sí, 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 Claro, o yo sea, me vosotros vine estuvisteis allí en Bogotá con tu familia, ¿hasta 5 cuándo? años, de Ah, primero a quinto, mm, de primero a quinto. Lo que pasa es que esa época marca mucho, marcó claro, muchísimo. Y ahora hace un par de años que volví a Colombia a trabajar también y reconocí mis barrios y donde me crié. Y claro, eso sí, te hace. claro que sí. Recordaba tus inicios de la iglesia, que eso lo cuento yo mucho también de ti cuando hablamos. Y también es algo común, en mi caso, que yo también estaba vinculada a lo social y a las ONGs, que siempre recuerdo de nuestras primeras conversaciones que hablábamos de eso, de ¿y cómo estás medio en esto? La iglesia, ¿no? O sea, lo social, todos los movimientos obreros relacionados con la iglesia, ¿no? Y es Interesante. que la iglesia de base mola mucho, muchísimo, pero como en todas las estructuras, ¿no? Si te vas a la cooperación, lo mismo, estás en la cooperación de base y es súper interesante, pero vas subiendo escalafones y te vas llevando las manos a la cabeza, sin más. Claro, Da igual, sí. la estructura piramidal es lo que es. Mm, eso es. Muy bien, muy interesante, muy bien. Bueno, pues nos has empezado a hablar de eso, ¿no? De ser payasa, que es como hemos dicho, y como tú te autodefines a ti misma como payasa. A nosotras nos parece esa manera de autodefinirse como una manera muy bonita de reivindicar el humor y apropiarse de ese concepto que, por otro lado, está un poco pervertido. O como, bueno, como pasa con muchos adjetivos, con muchos calificativos que tienen significados muy distintos en función de si se dice en femenino o si se dice en masculino. Cuando hablamos de payaso, casi todo el mundo, enseguida, a casi todo el mundo se le viene a la cabeza pues esa idea del humor, del circo, Mm, bueno, yo lo vivo un poco así, no sé cómo lo vives sí. tú. Entonces, pero sin embargo, rápidamente cuando te dicen, alguien te habla de una payasa, es como que lo relacionas con otro aspecto como más despectivo. No sé cómo lo has vivido tú, eh, dentro del mundo de las artes y del circo, del humor, y de manera general. Vale, mira, ahí lo de la palabra payaso es peyorativo, venga por donde venga. Y por eso mucha gente empezó diciendo que era clown, por quitarse Ujú. la parte de payaso. Se utiliza para insultar, de hecho ves cualquier programa que hablen de política y el payaso y el payaso. ¿Vale? Tiene que ver más con los estatus de dónde actúas y dónde no actúas para que sea más o menos peyorativo. A mí me hace un mogollón de gracia porque yo cada vez que me preguntan, ¿y tú qué haces? Soy payasa. No, hombre, no digas eso. Y te lo juro, siempre toda la gente es como, ¿pero cómo vas a decir eso? Digo que no, que de verdad con nariz, que soy payasa. Dice, será payasita. Digo que no, coño, que la Claro. payasita es la figura que tú compras como la sevillana que ponías encima de la tele, que soy payasa. Es más, yo voy tirando cada vez más a la bufonería, porque las payasas son dulces y tiernas y las bufonas somos más hijas de puta. Y entonces el humor es mucho más... mm, y damos a degüello, ¿no? Tenemos mucha menos piedad y mis personajes tiran más por ahí, incluso los infantiles, ¿no? La Superpower que tú la has conocido in situ. Yo no entiendo cómo me siguen invitando a los sitios. Pero sí, como que lo de payasa a la gente le cuesta mucho, si dijera informática o si dijera periodista, pero payasa, no, hombre, no digas eso. ¿Y qué te voy a decir? Y cuesta, el concepto en sí cuesta. Pero es genial y con esta necesidad que va teniendo una, bueno, que vaya teniendo una toda la vida, que soy misionera, por favor, cooperante y payasa, pues se buscó el aplauso. O sea, soy la segunda de 4 hermanos. Entonces, eso de destacar y de reventar cabezas mentalmente me encanta. Claro. Renco.
Esa mezcla yo creo que ya te lleva directamente a lo de bufona, ¿no? O sea, misionera, cooperante, payasa, o sea, es como, pues sí, Sí. bufona. Marina, yo el otro día de haciendo ahí un dossier que quería mandar para un festival me doy cuenta que todos mis personajes son salvavidas. Superheroína, misionera, la Brígida Fornicio, una cristiana, la youtuber de moda y la coaching. O sea, voy salvando el mundo. Ya me digo que al principio sí es verdad que cuando yo me metí en la iglesia o luego me metí en la cooperación y en el feminismo, lo hacía desde un mundo ideal eh, y de soñar en los unicornios. Y según me he ido cayendo de cada uno de los burros, se han convertido en un personaje. Pero esa idea de hacer el mundo un lugar mejor, al final me he rendido y he dicho yo, aquí en donde pueda, en mi terruño y en la gente con la que convivo cada día. Hasta ahí llega mi capacidad. Mm, claro. Cambiar desde lo pequeño, ¿no? Desde lo local y con Y, pequeñas acciones. claro. Y además es que ni siquiera llego al barrio de allí, llego a este barrio, o incluso a la de mi calle, ¿no? Si le puedo llevar la bolsa de la compra a la señora, hasta ahí me llega, a la viejita. Sí, he dejado de ser un poco Quijote, ¿no? De pelearme con grandes molinos, Mm, que me lleva bien. mucho golpe. Es que te voy a contar. ¿Qué os voy a contar a la Peña de Incides? Muy bien, muchas gracias, María. Bueno, pues hemos hablado de eso, de qué es de la Sincarpa, hemos hablado de Inesperada, que es tu socia, pues que era tu socia en la idiota, bueno, es tu socia de la idiota, de las impros teatrales, un poco, no, bueno, eso no lo has nombrado, pero a mí me gustaría que hablaras de ello. Me gustaría un poco que pues, contases, ¿no? Cuál ha sido tu trayectoria o cuál es tu situación actual en el mundo del humor, del teatro y un poco si tenéis una compañía propia, que nos cuentes un poco. Vale, mira, y uniéndolo a lo de antes de ser payasa, ¿no? Como mujer. No sé si ya como mujer o por incapaz. Incapaz. No puedo hacer malabares, no hago música, no canto, no bailo. O sea, como era malísima en todo, pues me hice payasa. Y cuando salieron los puestos de Payasos sin Fronteras para, era tan mala que ni así. Y claro, yo sí que he sido ay, como mujer. Dije, vale, si no puedo ir a Roma, si no, no, si la, ¿cómo es? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Pues yo hice eso, entonces montamos la Sin Carpa. Ah, que no nos invita Payasos sin Fronteras, aquí no tenemos el nivel, pues montamos nuestra ONG. Y así también salió la Sin Carpa, que no es una ONG, sino una asociación cultural. Pero lo mismo pasó con La Idiota. Ah, que no nos programan en los festivales. Tía, hasta... Es que podía, porque hice un estudio de los festivales en los que programaban a payasas extremeñas, y es que el primer festival de payasas de Extremadura lo organizaron los tíos y no salió ni una payasa extremeña. Es que es de coña. Es que al hospital de Badajoz hemos mandado los dosieres y nunca nos han llamado, pero eso sí, hemos prestado los equipos de sonido a los artistas colegas. O sea, es como, y en vez de estar protestando, que se puede protestar, o sea, que no quito, pero yo me canso de esperar o de... Entonces, ah, que no nos programáis, pues montamos nuestra sala. Y así montamos la idiota Inés y yo, hasta el gorro de esperar que nos hicierais caso. Y es verdad la Idiota ha cerrado este año, después de 3 años de vida. Ahora estamos en un impasse a ver qué pasa, pero han sido 3 años maravillosos. Y la Sin Carpa es lo que decías antes, trabajamos desde el humor, hemos estado en muchos proyectos, copiamos el formato de Caravana de la Risa del Payaso Sin Fronteras, porque mucha de la gente que luego fue voluntaria nuestra habían viajado con ellos. Entonces, andar complicándonos, no. Ah, que sois artista y tal, pues. Y copiamos el formato Caravana de la Risa, el nombre. Ni siquiera el formato, pues nosotros nos dedicamos mucho a la formación y a las partes técnicas, para que cuando nos retiramos allí sigan. Y de hecho, en La Idiota, después Ujú. de 19 años de la Sin Carpa, muchos de los chavales que en El Salvador y chavalas se formaron con nosotras han venido este año a actuar a La Idiota porque han seguido carreras profesionales relacionadas con el artisteo Qué y les pasada. va francamente bien. Entonces, sí es verdad que hemos ido construyendo muy poco a poco, muy a nuestro estilo, sin un duro casi siempre, y ha funcionado porque creíamos en lo que hacíamos y porque el humor es el camino más corto entre dos personas, ¿no? Te iguala. De hecho, tenemos mucha discusión, discutí el otro día con una colega, no te puedes reír de las gitanas, no te puedes reír de los negros, no te puedes... Y digo, pero ¿por qué no me puedo reír de eso? Si me puedo reír de mí y me puedo reír de ti, ¿por qué me voy a colocar encima de otra persona y a tratarla como si fuera una inferior? O sea, no, para mí no hay una forma más directa que ser igual que tú, que riéndome de ti, contigo.
que no es lo mismo que reírme de ti si no estás, o sea, de construir algo conjunto y funciona. O sea, 19 años de experiencia lo avalan. Funciona. La risa es maravillosa. De hecho, en los campos de refugiados lo primero que prohíben suelen ser a los payasos. Inés, Angie, Charito, esta gente hermanas tienen mucha experiencia ahí. Porque Ujú. la risa al final te quita los miedos, te quita el estrés, te quita la ansiedad, te ríes de ti mismo y pues ya sabes que el mundo es surrealista, entonces dejas de vivir con miedo. Sí, qué bonito. El humor es el camino más corto entre dos personas, ¿no? Dices, qué bonito. Lo que ocurre es que a veces no, o sea, es que, pues eso, o sea, sí es verdad, sí, podríamos haberte definido también a ti o presentado como alguien que se ríe mucho de sí misma, ¿no? Lo primero, o sea, es como que se lanza al mundo de esa forma, pero yo creo que a las personas nos cuesta mucho reírnos de nosotras mismas, entonces a veces genera impacto. Es interesante pasar por algún proceso de los que vosotras hacéis porque justo te da esa apertura y decir, pues venga, lo que salga, ¿no? O sea, y siempre hay cosas interesantes, incluso de lo que no se nos da bien. O sea, que yo que he Precisamente. probado contigo las impros, ¿no? Era como, joder, pues es que esto es horrible, pero pues me voy a reír de eso. Y Claro, ya pues es está. que además es mucho más relajado. Si vives con la tensión de, ay, que no se vea que soy despistada, ay, que no se vea que soy clasista, ay, que, porque yo soy súper clasista, pues si es que me he criado en esto, entonces en vez de luchar contra eso, que no hago más que fracasar porque lo llevo en vena, pues aprendo a reírme de eso. Y mis personajes, sobre todo la Brígida, es súper clasista. Lo que pasa es que es clasista de derechas, pero la Bribrisa es súper clasista de izquierdas, que también, o sea, que al final Sí. comparten los mismos pensamientos quitando palabra derecha y poniendo izquierda, pero es el mismo comportamiento, ¿no? O todos tienen las verdades absolutas. Entonces, cuando te ríes de ti misma, que para eso la bufonería, y Angie es la mejor profesora de bufonería del mundo, y te das cuenta de que no tienes ninguna importancia y que al final y al cabo vas a palmarla y que no vas a marcar ninguna diferencia a menos que seas un Einstein o yo qué sé, una Marilyn Monroe o me refiero a Lina Morgan, ¿no? Alguien que sea reconocida en diferentes generaciones, pero que es que al final desaparecemos y desaparecemos. Entonces, quitarnos importancia y de verdad vernos como somos y aceptarnos como somos, tía, no sabes el nivel de estrés y de ansiedad que quita. Mm, O mm. sea, cuando Javi, Terapéutico. ya te digo, cuando Javi tú os reís de mí, sí, la amiga invisible, pues sí es que es verdad. Siempre digo, yo voy a ir, luego nunca voy, por la amiga invisible. Podría vivirlo con vergüenza, pero es lo que soy. Es que es verdad, ¿eh? Podías tener otro personaje ese, la amiga invisible, que decimos. Siempre Estás en estoy, todos lados, pero no estás. nunca estoy. Nada, pero más sí que estás, por supuesto que estás. Pero Vale. invisible. A veces visible y otras veces Yo invisible. de invisible. Y con la impro, ¿qué decías? Pues mira, la idiota se ha cerrado y ahora está la impro por los bares, pero también hemos perdido dos compañeros súper queridos. Toñín se ha ido a Alemania a buscarse la vida y Rubén Arcas se ha ido a Asturias a buscarse la vida, porque por una extraña razón Extremadura no da salidas. Y estamos un poco pues viéndolas venir. Está la gente de Mérida, está la gente en Gata, la gente en La Vera y nosotras de Badajoz. Entonces, un poco llamando puertas, viendo, porque claro, es un proyecto en el que apostamos todos de manera personal y todas y nos cuestan los cuartos y vivir se nos está complicando mucho. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero para jugar y echar partiditas siempre hay gente. De hecho, Rubén acaba de escribir en el grupo, oye, ya estoy, ¿qué día jugamos? Eso Pues solo en Badajoz, porque la idiota la teníais en Badajoz, que no lo hemos dicho. Lo de las impros así por bares y todo eso que tenéis ahora nuevo, ¿es solo en Badajoz o se os puede llamar en de otros lados? Mérida, nos están llamando de otros lados. Vamos a dar un curso con la gente del Bosque de Toz, con Dani y con Ari, Ujú, ujú. en septiembre o octubre. Entonces, sí, pero yo te digo que de momento es todo por amor al arte, porque y además porque nos caemos muy bien la gente que jugamos y la gente que se suma, tienen un nivel de pedrada muy interesante. Muy bien, muy bien. Nivel de pedrada. Vale, muy bien. Bueno, pues más o menos ya nos hemos puesto un poco en situación sobre a qué te dedicas, qué es lo que vas haciendo por ahí, cómo te vas riendo de ti misma y con el mundo. Ahora nos gustaría que nos contases un poco cuál es tu relación con nuestra asociación, con Incides. Em, bueno, llevas colaborando con nosotras en el certamen de teatro Suceso Portales desde la segunda edición de nuestro certamen. Pero en la primera actué.
Estuvo brígida. Efectivamente, eso no lo teníamos no lo tenía yo recogido, eso es, y actuasteis y después pasasteis a dinamizar con nosotras a partir del 2019 en cada edición los procesos teatrales, el trabajo que se hace con las criaturas, que cada noche estás acompañando, ¿no? Y, y que, bueno, que después hace una pequeña muestra de teatro con las peques y con los peques en el certamen. Entonces, nos gustaría eso, que nos contases un poco qué es esto de la Zaragata, qué significa y cómo funciona esa peculiar escuela de teatro infantil que se hace en el certamen. Ahí os Cuéntanos. incide, es otra de mis asociaciones fetiches, como Extremadura entiende, o sea, las adoro. Y uno, porque estoy casi desde el principio, de diferentes formas, pero dos, porque las que están ahí sois mis amigas, ¿no? Y nos hemos acompañado en procesos más o menos duros, cada una. Entonces, al final sí que hay unos vínculos que van más allá de los que son los proyectos y, y eso es maravilloso. Entonces, volver cada verano y además guardarme esas fechas, es que tiene un sabor a estar en casa, en ese secarral, que me encanta. Y luego En el Secarral, además eso es casa también, Secarral. Casa seca. Y con las mujeres de la Moeda, ¿no? De las que estoy profundamente enamoradas. eh, y hicimos un taller, ahí conocí a Lo y a Sandra, que nos unió a un taller. Vamos, que somos muy amigas. Y somos amigas de las de no nos vemos nada más que una vez al año, pero es que es como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Y compartimos mucho la visión y las formas, y luego me encantan los debates, porque me dicen, no, yo creo que esto no, va, venga ya, tía. Y esa discusión, a mí todo lo que me cuestione y se me haga cuestionar, me gusta un montón. Entonces incide, me coloca en situaciones, por lo mismo las preguntas que me habéis mandado, ¿no? Y eso a nivel profesional y personal no tiene precio, el cuestionamiento continuo. Y luego la confianza. Y ahora, Zaragata es maravilloso porque lo que empezó como una excusa que se podría haber convertido en una guardería, soltamos allí a los críos y a la que se entretengan mientras madres y abuelas, que son normalmente las que se quedan con los críos, se van al teatro, se empieza a mover y a transformar y ya hay gente, ya hay participantes que es que vienen cada verano y las vas viendo las evoluciones y es muy guay, ¿no? Y la participación. Las condiciones laborales son maravillosas, maravillosas, que es un placer trabajar así, pero también sabemos que el día que no haya dinero vamos a trabajar sin dinero, porque amamos lo que hacemos. Entonces eso también, esa seguridad es también un placer. Y en Zaragata, que suele llevar un compañero y luego me llevo alumnos en prácticas, gente que se queda más colgada y nos puede echar una manilla, o sea que al final también hacemos piña. Tenemos una forma de una estructura de trabajar que a mí personalmente me gusta. Es vas con una idea principal, este año va de un museo, y vas con esa idea y llevas materiales que puedas utilizar pa por sí, pero que al final de lo que piensas a lo que sale tiene que ver mucho con las edades, con el estado de ánimo del grupo y el mío propio, con las ayudantes, con las ideas que van surgiendo. Entonces es muy fácil poner y quitarle, oye, a lo mejor yo voy con, quiero hacer esto. El año pasado la de prácticas, esto, ¿y por qué no probamos esto otro? Y funcionaba bastante mejor. Entonces, se van construyendo y luego, claro, una de las cosas que más me interesa a mí es en el proceso, todas las historias que hemos montado hasta ahora sí que tienen que ver con la diversidad y la aceptación, pero la diversidad, no solo la LGTB o la de integración, ¿no? Por diversidades varias. Tiene que ver con la diversidad ideológica, tiene que ver con los colores, tiene que ver, y lo trabajamos siempre de una manera muy variada, que no es adoctrinamiento a los críos, sino que es que es verdad que cuanto más diferentes somos, mejor funciona la cosa, porque las ideas son diferentes y nos enriquecemos. Entonces, esa estructura de trabajo a mí me gusta y da cabida a todo el mundo, que eso es muy importante. Y después está que no todos los niños y las niñas quieren actuar y entonces pues no tienen que hacerlo. Hay que hacer vestuarios, hay que hacer decorados, hay que hacer cartelería, hay que hacer los panfletos que se reparten. Entonces cada quien encuentra su espacio en donde le gusta y luego hay una parte común de trabajo. Entonces, en verdad puede parecer que es una locura o que es muy
pero no, está todo muy organizado por grupos de trabajo y cada cosa tiene su momento y cada quien tiene su apetencia. Y pues al final las estructuras de las obritas que hacemos son muy divertidas. Mm. Claro, porque Oh, las mostráis. Al final, el último día del certamen se hace una pequeña muestra, ¿no? De lo que has trabajado con las peques ahí en el teatro. sí, Siempre es muy loco y muy divertido y vamos, que es genial. y que el ensayo general a lo que sale luego en el escenario normalmente no suele nada que ver, no suele tener mucho que ver. Suena la música En modo y ya. impro también, Sí, todo, tiene todo impro. Mm. mucho de impro y de adaptarnos a lo que pase, pero funciona, el modelo funciona, estamos muy Mm. contentas. Es tan impro que para seguir riéndonos un poco de nosotras y tal, eres de las que más nerviosa nos pone con respecto a lo del tema de los materiales y la logística. ¿Qué necesita la gente? De María no lo sabemos, lo sabremos el último día cuando estemos allí. ¿Qué vamos a Cartones, necesitar? cartones, este año lo digo ya para que lo ¡Cartones! escuchéis, la gente del pueblo, siempre cartones, siempre. Acumulamos, por si acaso. Acumulamos las neveras, porque además vamos a hacer cuadros vivientes. Por lo menos esa es la idea Ahí primera, hay ¿vale? una idea ya. Ahí hay una idea, esa es la idea que llevamos. Y este año que Manu Gudiño no puede actuar con nosotros porque ha conseguido trabajo todo el verano, viene Romero, Romerito del Circo Toribio, o sea, llevo, creo que a uno de los mejores payasos de Extremadura. Estoy tan ¡Guau! ¡Qué contenta. bien! Sí, 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 sí. Le va a dar otra vuelta de tuerca y me apetece mucho la combinación. Bueno, qué interesante. Con Manuela también maravilloso, pero así que ahora novedades. Novedades. Manu tenía el fuerte en la construcción y este va a tener el fuerte en el clown, en el payasismo. Ujú, muy bien, muy interesante. Pues ya te vemos pronto, del 3 al 7, no nos queda nada, esta próxima edición. Y ganas a desayunar con las mujeres en el bar por las mañanas. Efectivamente. Y a bañarnos en las piscinas, que antes hemos dicho Secarral, pero que estamos en Sierra de Gata. En Moeda está En la entrada, somos la puerta, Eso es. somos la puerta. La Y es puerta a Sierra de Gata. Vale, pues muchas gracias, muy interesante. Animamos a todo el mundo a que venga esta próxima edición a Suceso Portales, a Moeda de Gata. Y bueno, pues seguimos con las risas, con el humor y nos gustaría pues que nos contases así algo, si te acuerdas de alguna anécdota, de algún momento divertido que recuerdes así especial del certamen, ¿no? Por seguir pues hablando de risas y Yo de humor. sabía que una pregunta se me olvidaba y la tenía que haber pensado. Sí, a lo mejor son muchas o a lo mejor no es ninguna. Pero, a ver si te acuerdas de algo. Bueno, el primer año de certamen que uno de los niños el cabeza partía. Claro, eso se lo pusiste tú, claro. Claro, no sé con qué se había golpeado, pero venía con la cabeza abierta y el hermano, y entonces que no quería, no sé qué, y estaba ahí todo ofuscado, y ya, pero cabeza partida, y se quedó con el cabeza partida y al final se lo gozó, y en el pueblo ya se le conoce como el cabeza partida 4 años después. Y el padre cada vez que me dice, tú fuiste, Ostras, ostras. llamar a las cosas por su nombre me encanta. O sea, que eres hasta personajes entre los peques ya para siempre. Igual que tú vas ahí con tu personaje de Brígida, ahora tienes a un cabeza partida por ahí Un por cabeza gata. partida. Es un cafre, No o sea, sabía. seguro que le veía Esto, súper bien el nombre. Nos echamos una risa. Yo quiero aprovechar a decirle a la gente que Suceso Portales es uno de los mejores festivales de Extremadura. No solo por el cariño que está hecho, sino porque no hay nada parecido en toda Extremadura. Y eso no tiene precio. Las obras de teatro que se presentan, el ambiente que se crea, ver el público, que es un público mayor, el 80% son nuestras abuelas del pueblo, y es la literalidad. Disfrutar de obras que no verían en ningún otro lugar, porque ellas ya no se van a mover, no tiene precio. Pero si ya además lo puedes convivir y con todos los artistas de Extremadura que pululan por ahí, gente por sentido común, o sea, no sois idiotas. Y venid. sí, es verdad. Es verdad. Además es algo que es muy interesante porque son las propias gentes de ahí que han elegido qué obras Las son las que obras. se van a ver. Claro, es un proceso muy participativo con las asociaciones del pueblo, con todo el mundo que quiera participar, aunque no sea de una asociación. Entonces es como que lo hace muy
que la gente está muy apropiada de lo que es el certamen y todas las obras que se proponen cada día. Y cada año yo creo que se supera un poco el certamen porque hay actuaciones previas, estás tú, hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? Sí. Y esa parte también que nos ha costado un montón, pero que nos sentimos muy orgullosas de eso, de ese espacio de conciliación que a la vez le da protagonismo activo a las criaturas y es como que está todo muy cerradito, yo creo. Sí, 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 es de las cosas que de verdad enamoran y Mm. te hacen devolver la fe en el género humano. Y a estas alturas de la partida, señoras, esto es fundamental. Bueno, muchas gracias. Mira qué bonito. Bueno, María, pues nada, ya por último, quizás así que nos hables un poco, para nosotras, bueno, pues sabemos que Suceso Portales y nuestra asociación son una asociación feminista y nos gustaría que nos contases qué es para ti el feminismo. Bueno, el certamen en sí es un certamen de teatro feminista, ¿no? ¿Qué es para ti el feminismo y cuáles son tus pequeñas luchas, tus luchas cotidianas relacionadas con el feminismo o tus ilusiones en ese sentido, los proyectos que van, no sé, que puedas tener en relación con los derechos de las mujeres y con los feminismos, ¿no? Un poquito. Pues yo estoy en una crisis, bueno, vivo en crisis permanente porque no hago más que cuestionarme a mí misma todo el rato, ¿no? Y a veces es súper cansado, pero muchas veces me llevan a otros niveles de pensamiento que me molan. Y estoy enfadada con el feminismo institucional, estoy enfadadísima, o sea, ha sido una decepción enorme. Pero luego todas mis compañeras que están en todos los procesos, que están peleándoselo, que, ¿sabes? Entonces, por un lado, se me parte el corazón de ver cómo la institución de verdad se apodera de términos y los pervierte de una manera tremenda. Y luego las que estáis ahí rompiéndose los cuernos, de verdad, ¿no? De traga, traga. Y, por ejemplo, el suceso Portales, no solo por ella, sino porque de verdad el festival, un festival de calidad, hecho, diría por y para mujeres, pero no es verdad, porque tiene cabida todo el mundo, ¿no? Y hablan de temas que nos afectan a todo el mundo. Entonces, para mí eso es hermoso, es muy hermoso y es un espacio que además no es confrontativo, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí, sino que construye desde otros lados y pone en valor cuestionamientos que no todo el mundo compartimos. Joder, me acuerdo de obras del año pasado que reventaban la cabeza y que la gente salía dándole vueltas si sí o si no, y a favor y en contra, y entonces todo lo que genere pensamiento crítico para mí es una joya. Y para mí por ahí va el feminismo. Entonces, fíjate que ahora mismo veo que las mujeres estamos como mucho más empoderadas. Es verdad que trabajo mucho con grupos y asociaciones de mujeres de toda índole, en el mundo rural me flipa, y los que veo que están ahí como más abandonados, con menos capacidad de toma de decisiones o de participación, que también tendrá que ver con intereses propios, ¿no? Pero los hombres que van a caza y pesca, entonces, desde donde yo trabajo, estoy con el sentido, con el humor como herramienta. Siempre el humor te facilita. Y al final los hombres también han sido víctimas de este machismo porque no podéis expresar, no, ellos no se juntan como nos juntamos nosotras y la primera pregunta es, hey, tía, ¿cómo estás? Y de verdad puedes decir cómo estás, ¿vale? Y eso te alivia y te descarga. Y lo que veo es a un montón de tíos alrededor mío que de eso no tienen. Entonces, desde el humor entrar por ahí, que eso es feminismo, me parece que sí, que hace una sociedad muchísimo más, la energía femenina es mucho más ligera, mucho menos de accionar en ese sentido, pero de verdad mucho más emocional y mucho más sana. Entonces, creo que los proyectos van por ahí y no enfocados tanto en los colectivos de mujeres con los que sigo trabajando y estoy feliz y enamoradísima, sino como, tío, esto menos Prozac para todo el mundo y más risas y más que le puedas preguntar, colega, oye, ¿cómo estás? Y te lo pueda decir sin sentirse mal. Entonces, bueno, pues por ahí creo que iría un poco. Pero también el cierre de la idiota me ha trastocado un poco la cabeza, porque sí es verdad que yo había dejado el mundo de cooperación para abrir la sala con Inés y no tenerla me deja un poco salto al vacío. Entonces yo sí sigo trabajando con el humor y voy teniendo espectáculos y todo y me da para creaciones nuevas, pero no, es la primera vez en muchos años que no tengo un proyecto al que enfilar. Yo qué sé, en Cáceres hicimos el proyecto de barrio, en Plasencia hicimos proyecto de barrio, y de repente ahora es como, ¿y ahora qué? Vamos a ver, no tengo ni idea. Te toca improvisar, que eso se te da bien. Eso se me da muy bien. Y si no, siempre tengo cara de, lo tengo todo controlado.
pero da igual, no, pero da igual. Sí, algo vendrá, ya verás. Muy bien, pues eso, sí, la pregunta siguiente era esa, que si el humor era como una estrategia de resistencia feminista para ti, ya nos lo has dicho claramente, ¿no? Como tu eje central. Y Y de supervivencia. Mira, de os voy a contar. supervivencia. En Mm, El Salvador, que estuvimos muchos años y que seguimos muy vinculadas, eh, el- no sé si número arriba, número abajo, pero no estoy exagerando, el 97% de la población ha sido abusada sexualmente, hombres y mujeres, niños y niñas y mayores y pequeños, o sea, el 97% de la población, arriba o abajo. Y entonces habíamos ido a una caravana de la risa, íbamos pues Gloria, Inés, Angie, o sea, íbamos ahí un potencial amaje, fuerte, fuerte, y es que es súper cañera, yo era la relajada ahí, os imagínate. Y ahora estábamos con un grupo de payasas de calle, porque el proyecto era de intercambio entre profesionales de allí y de aquí, y una llegó tarde y le dijo, ¿qué? Según llegaba la compañía, ay, perdonad, que no, oye, no me ha dado tiempo a llegar la otra, ¿qué? ¿Ya te estaban violando en la puerta? wow, ¿Sabes? mm, Claro, entre ellas hubo una carcajada generalizada, no, hoy no me tocaba, pero para las españolas fue un claro, shock. Y luego hubo un debate de sobre eso no se bromea. Claro, tía, sobre eso no bromeamos nosotras, mm, porque no es nuestra cotidianidad, pero ella sí es su cotidianidad, ¿no? Entonces, el humor es una herramienta de resistencia y una herramienta de vida para la salud mental y para poder nombrar a las cosas sin querer cortarte las venas. Entonces, yo en El Salvador lo viví muy, muy, muy de cerca, porque había situaciones de verdad que las violaciones son casi un paseo comparado con lo que hemos llegado a vivir allí. Y el humor nos ha salvado la vida emocional para no ya, terminar cogiendo un arma. Entonces, sí, para mí es la herramienta. mm, Para mí, que no quita, o sea, porque yo soy payasa, pero quien baila, baila, y quien canta, canta, y quien pinta, pinta. Pero la risa nos coloca muy de tú a tú y nos humaniza mucho. totalmente. Sí, relaja. Luego también favorece que se pueda hablar y se pueda sacar lo que a veces cuesta, ¿no? En lo emocional. Es como otra forma de Es, abrirse. es recomendable. Inés imparte un taller de risoterapia que es que yo la escucho cada vez y cada vez aprendo. ¿Sabes? Y dice, la risa se entrena. Te pones delante del espejo y lo mismo que te haces el routine skin este, ¿cómo se llama? La routine skin, bueno, como se llame, pues te ríes y te ríes de ti misma. O con la A, o con la E. Y dice, y te tienes que entrenar porque relaja. Y además mirar qué cutis deja. Muy bien. Ahora Bueno, Nuria va a tener que pues, poner el vídeo. ¿cómo perdona? Ahora Que Nuria va a tener que poner el vídeo. hay que hacer vídeo para que se te vea ese maravilloso cutis. Muy bien. Pues nada, para terminar ya, María, hay un montón, seguro que yo creo que ya hemos hecho así como que la gente tenga muchas ganas de verte y hablar contigo y Ah, yo diría que ir al enterarse de qué es festival. eso. ¿Perdona? Que la gente tenga ganas de ir al Que festival. tenga ganas de ir al certamen porque así te ve, eso estoy diciendo, y se entera de lo que haces allí. Y entonces, bueno, pues lo dejamos ahí así para que se acerque la gente y tenga, se quede con la intriga además. Así que para cerrar, nos gustaría pues que nos digas un pequeño sueño, un deseo, algo así para el futuro del certamen, de la vida rural, un sueño tuyo, algo que quieras de las mujeres, de la vida en general. Yo quiero que este festival se consolide, que lleguemos a la 20 edición y que la gente aparque las furgonetas y los coches y los hoteles del pueblo de al lado se llenen. Se lo merece. Ese es mi Mm, sueño. Sí. vale. Ese y que me toque la lotería. Ese es el personal, eso te iba a decir, el personal. El personal Que que te pueda toque decir. la lotería para reabrir la idiota o algo Eso, así. vale. Sí, sí, que me den dinero. A mí, darme pasta. Un padrino, una madrina. Vale, Business Angels de eso. Pero el festival no puede desaparecer. No puede. Bueno, pues sigamos soñando, a ver si hay suerte. Vamos a soñarlo entre todas. Sueños sororos. Muchas gracias, María. Pues ha sido un placer. Eh, espero que tengamos muchos me gusta y muchas risas de comentarios. Pásame el enlace a ver que. Claro que Y sí. ya quiero, sí, además ya me pongo a cotillear al resto. Quiero ver a la de la LO y. Sí, 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 sí. Claro, hay Me que apetece. verlos. Hay cosas interesantes.
Justo. Bueno, bonita, pues nos vemos muy pronto, ¿vale? Placer, Marina, gracias. Un beso a los Igualmente, tres. Toma, gracias. Un y a la abrazo. muela. Adiós.